Hola, hola a todos nuevamente. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se relaciona muchísimo con lo que hablábamos la sesión anterior de autocuidado y es el estilo de vida y trabajo saludable. Entonces, para empezar, pues debemos tener claro que los estilos de vida y trabajo saludable, el entorno de trabajo saludable, generan una repercusión directa y positiva tanto en nuestro estado de salud físico como psicológico. Entonces, uno de los mayores efectos de tener no solo un estilo de vida normal, saludable, sino también que nuestro trabajo sea saludable, pues va a evidenciarse en una buena salud, en mayor vitalidad, mejor estado de ánimo, vamos a tener menos estrés y sobre todo un mejor descanso. ¿Cuáles serían entonces los puntos de los que vamos a hablar en el estilo de vida saludable? Vamos a hablar de una adecuada alimentación, que nos habla de frutas y verduras. Esto va a ser un recorderis de lo que hablamos la sesión pasada, de actividad física, que también lo hablamos la sesión anterior, de el alcohol, el consumo de alcohol, de la salud mental, que es lo que hemos venido trabajando todas estas sesiones, del consumo de tabaco, de cigarrillo, de la salud sexual y de la salud bucal. Entonces, todo esto es lo que incluye un estilo de vida saludable. Vamos a empezar con moviendo tu cuerpo, que nos habla de actividad física. Como lo habíamos hablado la sesión pasada, pues tratamos un poco como las recomendaciones que nos hacía la Organización Mundial de la Salud sobre el tipo de actividad física, el tiempo que debíamos dedicarle al día o a la semana. Entonces, en esta sesión simplemente quise que tuviéramos en cuenta los beneficios, eh, tanto psicológicos como físicos, de hacer una actividad física. Entonces, empecemos por lo psicológico y mental y nos dice que lo primero que nos puede beneficiar hacer ejercicio es mejorar el estado de ánimo. Recuerden que yo les había dicho que cuando hacíamos ejercicio liberábamos unas sustancias en nuestro cerebro que tenían muchísima relación con cómo nos sentíamos. Entonces, cuando hacemos ejercicio, estas se liberan y nos hacen sentir mucho mejor. Entonces, mejora el estado de ánimo. Además, esto también hace que disminuya el estrés y porque normalmente cuando estamos estresados, pues nuestros músculos también se tensionan mucho. Entonces, hacer ejercicio pues hace como que estos músculos estén concentrados en otra actividad y se pueda liberar un poquito esa tensión. Disminuye también los estados de ansiedad, pues que tiene muchísima relación con el estado de ánimo, con el estrés, con estos pensamientos que están rondando y rondando en nuestra mente. Entonces, nosotros en una de las primeras sesiones recuerdo que hablábamos de que para calmar estos estados como de tanta alteración mental, pues entonces debíamos como apagar un ratico el cerebro y poner en movimiento el cuerpo. Y esto hacía pues que estos pensamientos se desaparecieran por un rato. Además, pues hacer ejercicio aumenta el autoestima, también tiene relación con estas sustancias que les digo que se liberan, que se llaman endorfinas, y además porque con el ejercicio, pues dependiendo del objetivo que nosotros estemos buscando, pues vamos a poder vernos también físicamente mejor. Entonces, esto va a aumentar nuestra autoestima. En general, pues se genera una sensación de bienestar total en el cuerpo. También nos habla de que mejora la satisfacción sexual, aumenta también la productividad en nuestro día a día, en el trabajo, si estamos estudiando, etcétera. También nos dice que mejora la capacidad cognitiva, porque eso se relaciona también con el tema de las endorfinas y la mejora del estado de ánimo, y eso hace que nosotros estemos más atentos, más abiertos a aprender, como que estamos mucho más concentrados y también mejora nuestra capacidad de memoria cuando hacemos ejercicio regularmente. También nos ayuda muchísimo en el sueño. Cuando hacemos ejercicio regularmente, pues hace posible conciliar más rápido el sueño y descansar mejor. Entonces, no solamente que nos durmamos más rápido, sino que esas horas que estamos dormidos, pues el cuerpo pueda lograr un descanso más profundo. Y también aumenta el nivel de satisfacción en el estudio, en el trabajo y en otros ámbitos de la vida. Digamos que pues uno no lo pensaría a simple vista, pero el ejercicio sí influye muchísimo en nuestro estado general de bienestar. Y ya pasando a los beneficios físicos, entonces hablamos de que fortalece el corazón y los vasos sanguíneos, por ende vamos a tener una mejor circulación y vamos a evitar enfermedades o digamos que posponer esa llegada de enfermedades que tengan que ver con la circulación y con el corazón.
Ayuda también a controlar el peso. Si estamos con obesidad o con algo de sobrepeso, pues esto nos va a ayudar. Nos ayuda a desarrollar y a mejorar nuestra resistencia física y la fuerza muscular, claramente porque estamos ejercitando los músculos. También aumenta la sensación de bienestar corporal. Entonces ya habíamos hablado un poco de que mejora el bienestar, digamos, a nivel mental, como de cómo nos sentimos, pero también en cómo nos sentimos físicamente con nuestro cuerpo. Como les decía, pues que hablábamos de aumentar la autoestima, también nos ayuda porque mejora la apariencia física. Esto claramente depende del objetivo que estemos buscando. No siempre al hacer ejercicio estamos buscando una transformación del cuerpo, pero es algo que es como de los resultados más notorios cuando hacemos ejercicio. También nos ayuda a preservar y a cuidar la salud de los huesos y de las articulaciones. Entonces hay enfermedades que lastimosamente sí o sí van a aparecer con el tiempo, con el paso del tiempo cuando somos adultos mayores, porque el cuerpo pues va perdiendo, digamos, algunas funciones de cuando éramos jóvenes. Entonces, lo que va a hacer el ejercicio es como hacer que esas enfermedades tal vez aparezcan mucho tiempo después o a veces que ni siquiera aparezcan. Eso también pues depende de cada persona. También el ejercicio hace que se aumente el colesterol HDL, que hay personas que lo llaman colesterol bueno, porque hablamos de un colesterol como que no es tan saludable y el otro que sí se puede tener en niveles altos. Y cuando tenemos este colesterol HDL aumentado, pues estamos cuidando la salud de nuestro corazón. También nos ayuda muchísimo con las enfermedades que son respiratorias, tanto para prevenir estos problemas como si estamos en un tratamiento. Claramente, pues este ejercicio debe ir guiado por el médico, pero nos puede ayudar a mejorar estas enfermedades respiratorias. Y digamos que el beneficio del que más se habla es que ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar hipertensión, enfermedades del corazón, diabetes y muchos tipos de cáncer. Bueno, hay algunos mitos cuando hablamos de hacer actividad física. Entonces, lo principal es que siempre, como que la primer queja que uno escucha es que, ay, no, es que hacer ejercicio toma mucho tiempo. ¿Listo? Entonces, en realidad no. Miren que nosotros habíamos hablado la sesión pasada que simplemente con media hora al día, o sea, tenemos 24 horas al día, solamente sacar media hora para hacer algún tipo de actividad física. Y les mostré muchísimos ejemplos. No tiene que ser estar en un gimnasio, no tiene que ser hacer un deporte de alto rendimiento, sino cualquier cosa que involucre mayor movimiento del cuerpo en su día a día. ¿Que es muy costoso hacer ejercicio? Pues tampoco, porque como les digo, no necesitan inscribirse a nada, sino que puede ser en su propia casa. O también yo les decía, si tienen la posibilidad de ir al trabajo en bicicleta o devolverse caminando o irse caminando a ritmo rápido, no tiene que ser tampoco todos los días, pero los días que puedan, pues ya es una actividad física y es un ejercicio que nos está beneficiando en la salud. Entonces no tiene por qué ser costoso. Y el último mito del que hablamos es que para los adultos mayores la actividad física no es esencial, entonces no debe hacer parte de la rutina diaria. Y todo lo contrario, en adultos mayores sobre todo, sí o sí debe haber actividad física. Claramente las exigencias van a ser menores a las que yo les presenté la sesión pasada. Ellos pueden hacer menos tiempo, no tienen que ser 30 minutos al día, pueden ser 15 minutos al día y una actividad diferente, más suave, pero que sí o sí estén moviéndose todos los días, porque pues es mucho más fácil en esta etapa de la vida, cuando somos adultos mayores, que pues somos más propensos a unas fracturas, a una caída y que esto se complique. Entonces siempre como que estar con el cuerpo activo pues nos ayuda a resistir este tipo de cosas. Bueno, el segundo hábito del que vamos a hablar para un estilo de vida saludable es de la adecuada alimentación. Entonces lo llamamos comiendo frutas y verduras, que era de los puntos más importantes que yo les mencionaba en la sesión anterior. Como les digo, este también es como un resumen porque esto ya lo hablamos un poco más a profundidad. Entonces, cuando hablamos de alimentación saludable nos referimos a tres cosas principalmente. Uno, que la alimentación sea completa, es decir, que tenga todos los grupos de alimentos, que tenga los carbohidratos, que hablábamos que era el arroz, la papa, la arepa, todos esos son carbohidratos, que tenga proteínas, que son todas las carnes, el huevo, el queso, que tenga frutas, que tenga verduras,
¿listo? Que sea una alimentación completa, que no falte ningún grupo de alimentos. También deben estar incluidas las grasas, por ejemplo, que sí debemos cuidar que sean las grasas más saludables que podamos, pero sí o sí deben estar incluidas. Que sea equilibrada, es decir, que no haya uno de esos grupos mucho más presente así en exceso, sino que sean las cantidades necesarias para una buena alimentación. Que sea suficiente, es decir, que no quedemos con hambre, sino que quedemos satisfechos y que sea adecuada. ¿Adecuada a qué se refiere? A la etapa de vida en la que estamos. Por ejemplo, no es lo mismo lo que yo voy a comer a lo que debería comer un niño de 5 años o lo que debería comer una persona de 60 años. ¿Listo? Entonces, adecuada para cada etapa de la vida y para cada necesidad individual que tenemos. En segundo lugar, aumentar el consumo de frutas y verduras, que es esencial por todo lo que yo les explicaba, de los micronutrientes, de que nos ayuda a la salud digestiva, a cuidar el corazón, bueno, tiene muchísimos beneficios. Y por último, fomentar la disminución del consumo de grasas, de esas grasas como malitas de las que hablábamos, entonces como la manteca, la margarina, usar el aceite de pronto muchas veces, reutilizarlo muchas veces, también disminuir el consumo de sal, que yo les decía que no es necesario eliminarlo porque sí o sí necesitamos sal en nuestra vida, pero no en cantidades muy grandes. Y también disminuir los azúcares añadidos. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, el azúcar que tiene una fruta, que es un azúcar que nos va a beneficiar, a el azúcar que tienen los dulces. ¿Listo? Entonces es disminuir este tipo de azúcar, que no es natural. ¿Cuáles serían entonces los beneficios de una alimentación adecuada, de aprender a alimentarnos adecuadamente? Primero que nos va a dar energía y vitalidad porque nuestro cuerpo va a poder obtener de los alimentos todos los nutrientes que necesita para vivir, para funcionar normal y para tener como esta energía extra que necesitamos en el día a día. Si nos faltan alimentos, si nos faltan nutrientes, pues entonces nos vamos a sentir cansados, vamos a estar como con pereza, con sueño, o ya cuando llega una enfermedad, por ejemplo, como la anemia, que uno de los síntomas principales es ese, que nos sentimos cansados todo el tiempo. Y la principal causa de la anemia, pues es una alimentación deficiente. También, pues genera bienestar físico y emocional, aporta al desarrollo, al crecimiento y al aprendizaje cuando hablamos de niños, pues niños y adolescentes. Contribuye positivamente al rendimiento académico y laboral, entonces también cuando estamos bien nutridos, pues tenemos la capacidad de pensar mejor porque nuestro cerebro también está bien nutrido, entonces vamos a tener mucha más capacidad de aprendizaje, de atención, de memoria y todos estos procesos mentales. Fortalece pues los músculos, huesos y dientes porque todos estos se nutren también de lo que nosotros nos estamos comiendo, entonces necesitamos proteína para los músculos, calcio para los huesos y los dientes, etcétera, etcétera. Ayuda pues a mantener un peso adecuado y un corazón saludable porque recuerden que hablábamos en algún momento que el exceso de peso también es un factor de riesgo para las enfermedades del corazón. Y sin duda evita la aparición de enfermedades porque la mayoría de enfermedades tienen muchísima relación con la alimentación pues inadecuada. ¿Cuáles serían las recomendaciones generales de una alimentación saludable como para dejar este tema ya bien claro, pues unido con lo que hablamos la sesión pasada? Primero que haya más alimentos frescos y menos enlatados, conservantes y embutidos. Entonces, siempre que se pueda, pues alimentos como más naturales. Y yo recuerdo que les hablaba de que ustedes tienen una gran ventaja por su lugar de trabajo donde pueden obtener alimentos muy frescos todo el tiempo. Que consuman también alimentos de todos los grupos, que eso ya se los acabo de mencionar, carbohidratos, proteínas y grasas, siempre son necesarios. Que haya todos los días en nuestra alimentación presencia de frutas y verduras frescas. Podemos aprovechar los alimentos que están en cosecha, no tiene que ser un alimento en específico o que tiene que ser, no sé, fresa todos los días, no. Simplemente si la fresa está en cosecha, ese puede ser, o si está en cosecha el mango, si está en cosecha el banano, cualquier alimento que esté en cosecha nos sirve, listo, cualquier fruta, cualquier verdura. Que las preparaciones pues sean bajas en sal, en pues, sal o sodio, en azúcar y en grasa, o sea, todo moderado. El huevo es un súper alimento, es un alimento muy, muy nutritivo, entonces si se puede, uno al día sería perfecto para tener una alimentación saludable.
tomarnos entre 1 y 2 vasos de leche o productos lácteos, leche, yogur o queso, porque esto nos ayuda también a la fuente de calcio. Comer leguminosas, que yo les hablaba que eran el frijol, la lenteja, la arveja, el garbanzo, todo esto, mínimo 2 veces a la semana es lo que se recomienda. Si pueden más, también está bien. Comer vísceras 1 vez por semana para prevenir la anemia. Siempre pues preferir tomar agua, pero si van a ser jugos naturales, que estén sin azúcar, ¿listo? Entonces no los jugos de cajita, no los jugos que vienen pues en botellas así como gaseosas y todo esto, no, sino los jugos naturales y sin azúcar. Y en las preparaciones, en el tipo de preparación, pues siempre preferir los alimentos al vapor o asadas, salteadas o a la plancha y no cosas fritas, que es lo que más grasa le aporta a los alimentos. Súper importante también hablar de el almacenamiento de los alimentos, el almacenamiento correcto de los alimentos. Entonces, lo primero es que siempre los alimentos estén en los lugares y condiciones de temperatura apropiadas, ¿listo? Entonces, las cosas que deban ir en nevera, pues que estén en nevera porque necesitan refrigeración, necesitan el clima frío. Hay otros alimentos que no necesitan refrigerarse, pero que deben estar también almacenados en lugares frescos, ¿listo? Que no haya humedad o que no haya mucho calor porque también se pueden dañar. Eh, Siempre que se vaya a refrigerar un alimento, pues mantenerlo debidamente tapado, porque también el exceso de frío pues le puede hacer daño al alimento. Cuando tengamos alimentos crudos en la nevera, siempre ponerlos en la parte baja de la nevera, porque, pues por ejemplo, si hablamos de carne o de pollo que ponemos a descongelar en la nevera, pues esto puede soltar como jugos, ¿listo? O de pronto sangre o agüita con sangre que pueden liberar y esto le puede caer encima a los otros alimentos, a los alimentos que ya están cocinados o a los alimentos que no requieren cocción, por ejemplo, a las frutas, y pues va a haber un proceso de contaminación. Entonces, siempre buscar esos alimentos que tengan riesgo de soltar estos líquidos que les hablo o que estén crudos, ponerlos en la parte de abajo para proteger los otros alimentos. Evitar también a toda costa guardar latas en el refrigerador, en la nevera, porque no se deben guardar las latas, ¿listo? Apenas abramos una lata, debemos sacar el contenido y si vamos a guardarlo, guardarlo en otro recipiente que sí se pueda meter a la nevera. Las latas no se deben guardar en la nevera. Siempre almacenar los productos que no requieren refrigeración o congelación, pues en un lugar fresco, seco, ventilado, en un lugar limpio sobre todo. Esto es lo que les mencionaba como de las cosas que se guardan, no sé, en la alacena, pero que no tienen que ir en la nevera. Estar siempre muy atentos a las fechas de vencimiento, ¿listo? Todos los alimentos que compramos procesados, es decir, que vienen empacados, tienen una fecha de vencimiento. Entonces, estar atentos a no comérselo después de esta fecha porque puede traer enfermedades. Y almacenar todo lo que sea de limpieza, todos los productos químicos o de desinfección o todo lo que sea de limpieza, almacenarlo lejos de los alimentos, ¿listo? En otro lugar completamente distinto. No deben estar juntos porque también puede haber un proceso de contaminación. También existen algunos mitos cuando hablamos de alimentación saludable. Entonces, primero, ¿existen alimentos buenos y malos? De por sí ningún alimento tiene la capacidad de hacernos daño. ¿Listo? Ningún alimento por sí solo es malo. ¿Qué pasa y cuándo se podría volver, digamos, malo? Cuando nos excedemos en el consumo de este alimento. ¿Listo? Entonces, no es, por ejemplo, que el aceite sea un alimento malo, no, sino que si lo usamos mal, si lo usamos a muy alta temperatura o lo reutilizamos muchas veces o usamos una cantidad muy exagerada, pues entonces ahí sí nos va a traer complicaciones a la salud. Pero ningún alimento por sí solo tiene como la capacidad de ser bueno o malo, sino que depende cómo los usemos. Así como tampoco, por ejemplo, si yo hablo del tomate, el tomate tiene ciertos beneficios, nos puede ayudar pues con los micronutrientes, pero si yo me como un tomate, no sé, cada 2 meses, pues yo no voy a ver este beneficio. Entonces, el tomate como tal no es lo bueno, sino cómo yo lo consumo, la cantidad en la que lo consumo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Cuanto más alimento se ingiera, mejor para el cuerpo, no, en definitiva depende del alimento, depende de la persona, listo, ningún alimento en exceso es saludable. Entonces no se trata de la cantidad, sino de la calidad de los alimentos. Y por último tenemos que las personas con mayores ingresos se pueden alimentar mejor y este es un mito muy, muy común y cuando se habla
de alimentación saludable siempre se dice, no, es que es muy caro alimentarse bien, porque te voy a comprar alimentos muy raros. Nada más alejado de la realidad. Todos tenemos acceso, esto es una bendición que nosotros tenemos como colombianos, a los alimentos más naturales que son las frutas y las verduras. Ya con eso inicia nuestra alimentación saludable. Entonces no necesitamos comprar unas frutas traídas de otro país, unas verduras que aquí no las conseguimos o unos alimentos que ahorita están muy de moda, pues no sé, por ejemplo la leche de almendras o la mantequilla clarificada, o muchos alimentos que tienen nombres extraños que aquí nosotros no los conocíamos normalmente, pero que ahorita están llegando y claramente son mucho más costosas. O que hay personas que se alimentan con algas o que consumen salmón todos los días. No es necesario. ¿Listo? Nosotros podemos tener una alimentación saludable con lo que tenemos a la mano. Entonces, sí es bueno incluir pescado en nuestra dieta, el pescado que tengamos disponible ya nos hace un gran beneficio. Esto no tiene que ser específicamente el pescado más costoso. Las verduras, las que tengamos a nuestra mano, las frutas, lo mismo, ¿listo? Entonces, no se necesita gastar muchísimo dinero para poder alimentarnos saludablemente. Ahora vamos a hablar del uso del cepillo y la seda dental a diario y de pues, cómo esto influye en nuestra salud bucal, nuestra higiene bucal. Es súper importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de higiene bucal no nos estamos refiriendo a tener la sonrisa bonita, perfecta, los dientes súper blancos, súper parejos. No, esto no es lo principal, esto no es lo más importante. Simplemente tener nuestros dientes cuidados, cuidarlos adecuadamente, pues nos permite cumplir funciones esenciales en nuestra vida. Lo principal, alimentarnos. Si no tenemos dientes, la alimentación se dificulta demasiado. Entonces, alimentarnos, comunicarnos adecuadamente, poder socializar, expresarnos también con las otras personas, ¿listo? Entonces, también nos va a influir mucho en nuestro bienestar físico, en cómo nos relacionamos con las otras personas, ¿listo? No es solamente tener la sonrisa más linda. ¿Cuáles son los elementos básicos para una adecuada higiene bucal? Lo principal es que tenemos que mantener una alimentación que incluya todos los grupos de alimentos, porque todo eso también nos va a fortalecer los dientes o a debilitarlos, por el contrario, si no comemos suficientes proteínas o no comemos suficientes fuentes de calcio, pues entonces los dientes se van a ir debilitando. Entonces es importante que nuestra alimentación, como ya lo hemos mencionado por diferentes causas, esta es otra razón por la cual alimentarnos bien, el cuidado de nuestros dientes. Además, pues visitar al odontólogo periódicamente, ¿listo? Dependiendo pues del sistema de salud que ustedes tengan, por ejemplo, las EPS ofrecen una limpieza dental gratis cada año, esta sería perfecto, es como lo mínimo que deberíamos hacer. Y también usar los elementos de higiene bucal básicos, que son la seda dental, que es primero la seda, luego el cepillo de dientes, cepillarnos adecuadamente, y pues el cepillo de dientes acompañado de una adecuada crema dental. ¿Cómo debe ser el cepillado de dientes? Mínimo debe durar 2 minutos el cepillado de dientes y mínimo hacerlo 2 veces al día. Claramente lo que escuchamos siempre desde que somos niños es que sean 3 veces al día, después de desayunar, después de almorzar y después de cenar, pero lo mínimo, mínimo son 2 veces. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. El cepillado de la noche es súper, súper importante, es el más importante de todos, porque al dormir se reduce la cantidad de saliva que tenemos en la boca y esto va a incrementar las caries, ¿listo? Entonces, el cepillo de la noche es el más importante, no se nos puede olvidar. Si no nos cepillamos por la noche, puede aumentar mucho más el riesgo de que tengamos caries o de que las que ya estén ahí presentes progresen y se vuelvan más grandes y por ende más graves. Y el cepillado debe finalizar con el lavado de la lengua. Entonces, muchas veces como que nos cepillamos solo los dientes y se nos olvida la lengua, y la lengua también todo el día está expuesta a bacterias que debemos eliminar. Entonces, debe hacerse de una forma muy delicada, no es necesario que sean bruscos, simplemente con el cepillo pasarlo de la mitad de la lengua hacia afuera, pues suavemente sin irnos a lastimar. Otro tema súper importante cuando hablamos de estilos de vida saludable es el consumo de cigarrillo, el consumo de tabaco. Entonces, el tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo, es una de las principales causas para las enfermedades casi que de todo tipo, enfermedades respiratorias, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiovasculares, o sea, del corazón,
muchos tipos de cáncer también, que nosotros pensamos que simplemente está relacionado con el cáncer de pulmones, en realidad no, se puede relacionar con muchos otros tipos. Entonces, es súper importante que tengamos en cuenta que el consumo de cigarrillo aumenta el riesgo a muchísimas enfermedades. El humo del cigarrillo contiene alrededor de 4.000 productos químicos y de esos, más o menos 250 son nocivos, o sea, nos hacen daño, y más de 50 son causantes de cáncer. Entonces, solamente el humo, ni siquiera yo estarlo fumando, solo el humo puede afectarme en 50 maneras en las que me podría dar cáncer. Entonces, no solamente afecta a quien fuma, sino también a las personas que se encuentran alrededor. Muy importante si nosotros no consumimos cigarrillo, pero tenemos a alguien alrededor en nuestra familia y pues yo estoy compartiendo el espacio con ella, pues tener en cuenta que yo también estoy afectando mi salud al estar allí. Les quiero mostrar una imagen que se llama radiografía de un cigarrillo y pues básicamente nos habla como del contenido que tiene los cigarrillos. Entonces, tiene cianuro de hidrógeno, que es venenoso y es un ácido, o sea, le hace daño a nuestro cuerpo. Tiene también amoníaco, que es un líquido es un químico que todos conocemos y que se usa para limpiar. Entonces, ¿por qué deberíamos meter eso a nuestro cuerpo? Tiene alquitrán, naftilamina, cateco, cresol y fenol, que son estos nombres rarísimos y yo digo, si son estos nombres tan raros que ni siquiera podemos pronunciar bien, pues no deberían estar dentro de nuestro cuerpo. Y todos estos son cancerígenos. Tiene una sustancia que se llama carbazol, que es un acelerador tumoral, entonces esto es lo que también nos afecta cuando hablamos de desarrollo de cáncer, porque el cáncer pues son estos tumores y este contenido en específico, el carbazol, acelera el crecimiento de esos tumores. También tiene oligometales, que pues algunos son el arsénico, el níquel, que yo sé que también los han escuchado en sustancias como venenos y cosas así, y todos son cancerígenos. Tiene nicotina, que es lo que hace que las personas que fuman como que quieran seguir y seguir fumando, es como este reforzador del deseo, y pues es lo que genera la dependencia, que mucho se habla como de que uno no se puede volver adicto al cigarrillo, pero sí hay cierta dependencia. También tiene formaldehído, que es una sustancia utilizada para la conservación de los cadáveres. Entonces, lo mismo, ¿por qué debería estar esa sustancia dentro de mi cuerpo? Y tiene la acetona, que es como este olor y este sabor tan característico del cigarrillo, que todo el mundo se da cuenta cuando alguien está fumando. Y pues es una sustancia inflamable. Entonces, esto es básicamente lo que están consumiendo las personas cuando fuman un cigarrillo. También, pues muy relacionado con el consumo de cigarrillo, tenemos el consumo del alcohol. Entonces, a lo que nos invita esta campaña, pues es a celebrar cada momento de la vida sin necesidad del consumo del alcohol. Digamos que nosotros tenemos en nuestra cultura muy arraigado que esos momentos así de celebración, pues deberían tener alcohol. No es necesario, se puede también disfrutar sin este consumo. Tampoco significa que nunca lo puedan consumir, pero sí que sea pues un consumo moderado. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias de un consumo a largo plazo pues del alcohol? Claramente esto no va a pasar si consumimos una vez, una vez al mes, así es un consumo así como moderado. No, esto ya es cuando tenemos un consumo exagerado, es un consumo excesivo. Entonces, lo principal, pues un aumento de triglicéridos y el colesterol, que son enfermedades bastante comunes hoy en día, no solamente por el alcohol, sino por el consumo de distintos alimentos que no son tan saludables. También tiene muchísimo que ver con la infertilidad. El alcohol está muy relacionado con estos problemas en los que las personas pues no pueden tener hijos, tanto en mujeres como en hombres. Hipertensión también es algo que se puede aumentar mucho con el alcohol, tiene mucha relación con la salud mental y cuando hay un exceso de consumo, pues con la demencia. El envejecimiento prematuro, todos hemos visto personas que por el exceso de consumo, tanto de drogas como de alcohol, se ven mucho más viejos, digamos, de lo que de verdad tienen. Entonces, una persona de 30 años que aparenta unos 40 o 50, porque es lo que hacen estas sustancias.
También, como les decía, pues con la salud mental tiene mucho que ver con la pérdida de la memoria y también con la pérdida de la concentración. Entonces es mucho más difícil concentrarse, no solamente cuando se está bajo el estado del alcohol, sino pues en la vida cotidiana cuando hay un exceso de consumo. Hay alteraciones inmunológicas, esto quiere decir que cuando hay este consumo excesivo, pues entonces somos mucho más propensos a tener otro tipo de enfermedades porque nuestro sistema de defensa, el sistema inmunológico, se disminuye. También está muy relacionado con la gastritis, con las úlceras en el estómago, con las úlceras en todo el tracto digestivo, porque como esto tiene estas sustancias que también son ácidas para el cuerpo, pues puede causar estos daños en el sistema digestivo. Y el mayor daño, que es el que yo creo que todos hemos escuchado alguna vez, que es la cirrosis hepática y la hepatitis aguda. Entonces, cuando se daña el hígado por el exceso de consumo de alcohol. Bueno, pasando al siguiente tema que llamamos amando y respetando tu cuerpo y tiene que ver con la salud sexual, porque eso también hace parte de tener un estilo de vida saludable y de tener una salud integral, salud en todos los aspectos de nuestra vida. Súper importante lo que vamos a hablar aquí es de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Esto digamos que es como un resumen, como lo que más podemos destacar de la salud sexual, pero es un tema muy amplio que en realidad pues requeriría una sesión completa para tratarlo. Vamos a hablar de 7 derechos sexuales y reproductivos, que el primero es a conocerse, respetar y amar el cuerpo. Listo, es nuestro primer derecho, que nosotros podamos conocer nuestro cuerpo, cómo funciona, mmm, qué, qué debo hacer para cuidarlo, qué cosas que hago pues le hacen mal. Listo, este es nuestro primer, no solo derecho, sino también nuestro primer deber. También a una vida libre de violencias y de rechazos a las agresiones físicas, psicológicas y sexuales. Entonces, cuando hablamos de un abuso, no solamente hablamos de un abuso sexual, como de un acceso carnal violento, una violación, sino que hay muchos tipos de violencia que tienen que ver con nuestra parte sexual, pero que puede ser violencia física o violencia psicológica. También tenemos derecho a una educación e información sexual oportuna, integral, gradual y científica. Oportuna es decir, que se nos eduque sobre esos aspectos, pues en el momento que es, y no cuando ya hayamos empezado nuestra vida sexual y tal vez sea un poco tarde para implementar conductas que sean de beneficio para nosotros. Integral, es decir, que se hable pues de todos los aspectos y de todo lo que incluye la salud sexual. Gradual, porque no se le debe hablar, por ejemplo, a un niño de 5 años de la misma información que se le debería hablar a un adolescente. Entonces, ir gradualmente a la información que debe saberse en cada etapa de la vida. Y científica, es decir, pues lo más cercano a la realidad y a lo que nos dice la literatura y lo que hay, los estudios que se han hecho pues en relación a esto. También tenemos derecho a decidir si queremos o no tener una relación sexual y no solo eso, sino también a decidir con quién y con qué frecuencia. Ese es nuestro derecho de elegir. También a expresar la preferencia sexual. Hoy en día pues es un tema que ya no tiene tanto tabú hablar de las preferencias sexuales, entonces tenemos derecho a expresar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. También tenemos derecho a la intimidad y a la confidencialidad. Entonces, cuando hablamos de la sexualidad, es un tema que se debe manejar no como un tema tabú del que no se puede hablar, pero que sí es íntimo y confidencial de cada uno. Entonces, tenemos derecho a que se guarde esa intimidad. Y también tenemos derecho a usar métodos anticonceptivos si así lo decidimos. ¿Listo? Esto es solamente una elección de nosotros y nadie más debería influir en ella. Como les digo, esto es como lo básico cuando hablamos de salud sexual, pero hay muchísimo más que explorar. Vamos a hablar de salud mental, aunque esto también va a ser un pasadón muy rápido porque precisamente de salud mental es lo que hemos estado hablando durante todas estas sesiones y de cómo esto nos ayuda a tener una vida más saludable en general en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, pues habíamos hablado que la salud mental es ese estado de bienestar en el que las personas logran ser conscientes de sus propias capacidades, de que pueden hacer frente a las tensiones diarias pues, de nuestra vida, que pueden construir y fortalecer lazos sociales, lazos de amistad, relacionarse con las otras personas,
que son capaces de contribuir a la comunidad en la que se encuentran y de cumplir satisfactoriamente con todas las exigencias u ocupaciones de su vida diaria. Entonces, de esto hablaríamos cuando nos referimos a la salud mental, ser capaz de cumplir con todo esto. Cómo trabajar la salud mental, cómo cuidarla, los beneficios y todo, ya lo hemos visto en las sesiones anteriores. Entonces, aquí terminamos con la parte de un estilo de vida saludable. Y ahorita vamos a hablar un poco de lo que es un estilo de vida saludable en el trabajo. Cómo hacer que el trabajo pues también sea un lugar saludable para nosotros. Entonces, vamos a hablar del entorno laboral saludable. Un entorno laboral saludable es un lugar donde todas las personas trabajan unidos para alcanzar como esa visión conjunta de salud y de bienestar, tanto para los trabajadores como para la comunidad a la que ellos atienden. Y esto hace pues que todos los miembros de la comunidad estén en las condiciones físicas, psicológicas, sociales adecuadas, las mejores condiciones donde tengan beneficios pues en todas estas áreas para promover y proteger la salud y la seguridad. Entonces, cuando hablamos de un entorno laboral saludable, estamos hablando de que nuestro trabajo nos permita también cuidarnos física, psicológicamente, socialmente. Hay 4 cosas súper importantes que debe tener un entorno laboral saludable. Primero, cuando nos referimos al espacio físico del trabajo. Entonces, ¿qué tan saludable para mí, qué tan beneficioso para mi salud es el lugar físico donde estoy? ¿Qué condiciones tiene ese lugar que beneficia o afecta mi salud? También los factores psicosociales del trabajo, que esto tiene pues que ver con todo lo que hemos hablado de la motivación, de nuestro proyecto de vida, todo esto que ya lo hemos conversado. También los recursos de salud que se me ofrecen en el trabajo, que ya lo vamos a ver, y las relaciones interpersonales, que también es lo que ya hemos discutido sobre pues la inteligencia emocional, el manejo del estrés, la comunicación asertiva y todo esto. Vamos a hablar primero del espacio físico del trabajo. Entonces, el entorno físico del lugar de trabajo impacta directamente en la salud y en la seguridad del trabajador. Por ejemplo, el puesto de trabajo como tal. Entonces, si es un trabajo donde yo voy a estar sentada todo el día, pues que la silla donde estoy sentada sea adecuada y que no me vaya a dar dolor de espalda, dolor en el cuerpo y que esto pueda progresar a una enfermedad laboral. Eh, o también características ambientales del lugar de trabajo como el frío o exceso de calor, o que haya mucho ruido, o que la iluminación sea dañina también para mis ojos, si es una iluminación muy alta o si es una iluminación, por el contrario, muy bajita que pueda afectar mi visión. ¿Qué es importante del puesto de trabajo? Primero, pues la limpieza de este puesto de trabajo. Entonces, cuando hablamos del caso de ustedes en específico, de su trabajo, pues mantener este puesto lo más limpio que se pueda. Digamos, yo sé que puede haber problemas que no dependan de ustedes, puede haber situaciones que ustedes no pueden controlar, que son, no sé, el manejo de residuos porque las otras personas alrededor no lo manejen bien, el manejo de basura, o que haya aguas estancadas, este tipo de cosas, que también afectan nuestro puesto de trabajo, pero en lo posible, lo que dependa de nosotros, mantener nuestro puesto bien limpio, ¿listo? Desinfectado, donde vamos a poner los alimentos, donde ponemos el dinero, todo bien separado en el lugar en que debe ir y todo muy limpio. También la limpieza y la desinfección de los elementos de trabajo. Se me ocurre en este momento el ejemplo de los cuchillos. Entonces, las personas que manejan carne y entonces tienen que estar utilizando este cuchillo, pues entonces mantenerlo limpio, ¿listo? Porque es nuestra principal herramienta de trabajo y no solamente es limpiarla como con agua y jabón, sino también usar un alcohol, una solución pues desinfectante para mantenerlo limpio y así prevenir pues la aparición de otras enfermedades por esta contaminación que hay. Además, si yo estoy manipulando un alimento y luego cojo el dinero o pues este tipo de cosas, entonces estar también pendiente del lavado de manos y de tener todos esos implementos muy, muy limpios. Y lo que les mencionaba del almacenamiento de residuos y basuras. Yo sé que no todo depende de ustedes, que también hay situaciones pues externas, pero en lo que a ustedes concierne, pues entonces manejar adecuadamente
los residuos y las basuras, sacarlos cuando debe ser, no dejarlos ahí expuestos o muy cerca de los alimentos que están frescos y que deben vender, mucho menos de este tipo de alimentos crudos, estar muy pendientes de cómo se deben manejar las basuras. Y cuando hablamos del otro punto que mencionábamos de lo que implicaba un entorno laboral saludable, decíamos que era súper importante los recursos de salud en el trabajo. Entonces, hay unas tareas que son de las autoridades, tanto las autoridades gubernamentales, de la ciudad, de la alcaldía y esto, como de los jefes, y hay otro papel, otro rol, que es de los trabajadores. Entonces, ¿qué es función de las autoridades para apoyar la salud de los trabajadores? Primero, pues apoyar todas estas campañas de promoción y prevención de la salud, todo lo que se hace de vacunación, de chequeos médicos, de odontología, todo esto, apoyarlos. Y pues el segundo punto, que es conceder los permisos necesarios a los trabajadores para que puedan asistir no solamente a estas campañas, sino para que puedan ir al médico, para que puedan ir al odontólogo, para que puedan ir a vacunarse, todo esto. Que pues muchas veces digamos que el proceso se ve entorpecido porque los jefes no dan esos permisos necesarios. Y ya que sí depende de nosotros como trabajadores, pues participar activamente en estas actividades de promoción y prevención, que si nos están dando la oportunidad de eh, este momento de vacunación o de chequeo médico, de odontología, que además puede que no nos cueste nada, entonces aprovecharlo al máximo. También pues adoptar las recomendaciones que nos hagan los médicos, los nutricionistas, los psicólogos, todas las personas que vayan a hacernos pues algún tipo de recomendación, adoptarlas, listo, tomar en cuenta esas recomendaciones para que podamos no solamente curar las enfermedades, sino también prevenirlas. Y sin duda, si algún compañero, si algún amigo mío no puede asistir a esa jornada de salud y yo tengo información que le puede servir, pues entonces difundirlo y compartirlo con las otras personas. Esas serían las cosas que nosotros sí podemos controlar. La salud empieza por cada uno de nosotros, ¿listo? Si nosotros no nos preocupamos por nuestra salud, pues nadie más lo va a hacer. Entonces, ¿qué es muy importante? Los controles médicos, estarnos haciendo periódicamente, dependiendo pues de la edad que tengamos, el control médico. También las vacunas, tenerlas todas al día. Recordemos que las vacunas no son solamente cuando somos niños, las vacunas de bebés, no, sino que hay unas que son de adultos. Nos pasó, por ejemplo, en el caso del COVID-19, que pues fue esta enfermedad que llegó muy de la nada, muy inesperadamente, y tenemos que acceder a esta vacuna. También el lavado de manos y la inocuidad de los alimentos. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Los controles médicos se deben realizar para las personas de menos de 40 años, lo mínimo es cada 2 años. Esto es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero si yo me lo puedo hacer mucho antes de los 2 años, si yo puedo hacérmelo cada año, cada 6 meses, un control médico general, pues lo debería hacer, ¿listo? Pero lo mínimo es cada 2 años. Luego, cuando ya tenemos de 40 a 60 años, lo mínimo es cada año. Y ya cuando tenemos más de 60 años, no hay un tiempo específico porque va a depender mucho de si tenemos alguna enfermedad y pues de las necesidades de cada persona. Entonces ya es más individualizado el tiempo que debe pasar entre cada control. Lo importante de por qué hacernos los controles médicos es porque el médico en ese chequeo anual, en ese chequeo semestral, puede analizar el estado de salud general de la persona. Entonces, ahí es como que puede analizar cada uno de los componentes, que uno no vaya por un dolor, porque entonces si yo voy porque me está doliendo la espalda, pues entonces el médico se va a fijar solamente en la espalda. Y lo que yo quiero es que sea una revisión general. Entonces ahí nos puede hablar de prevención de accidentes, si por ejemplo yo tengo un trabajo pues de riesgo, entonces nos puede hablar de esto, de la vacunación preventiva también, depende pues de lo que corresponda según la edad, de prevención de enfermedades de transmisión sexual también, puede también analizar el tema del control de peso, si tenemos sobrepeso, si tenemos obesidad, la presión arterial, que es algo que suele afectarse muchísimo cuando vamos aumentando la edad, y pues mandar, digamos que los exámenes de laboratorio necesarios dependiendo de cada caso. Entonces, no ir al médico solamente cuando tengamos un dolor o una enfermedad, sino estarnos previniendo precisamente estas enfermedades.
La vacunación es otro punto supremamente importante porque nos va a ayudar a prevenir la propagación de enfermedades contagiosas, que muchas veces pues, son muy peligrosas y hay unas que son incluso mortales. Entonces, por ejemplo, tenemos enfermedades para las que nosotros debemos vacunarnos, que son el sarampión, el polio, las paperas, la varicela, la tosferina, la difteria, el tétano, la influencia y el COVID, que era el último del que hemos hablado. Algunas de estas vacunas sí se ponen de niños, pero hay personas a las que nunca se las aplicaron y también se las pueden poner ahorita de adultos. Entonces, estén pendientes de estas jornadas de vacunación, vayan, pidan información, cuál se debe aplicar, cuál no. Hay unas que dependen de la zona en la que estemos, entonces hay unas que solamente las aplican en la costa, en La Guajira, y otras que sí nos podemos aplicar todos los colombianos sin importar en qué parte estemos. Entonces, estar muy pendientes también de estas jornadas de vacunación. Hablando del lavado de manos, que también es algo que depende de nosotros en el trabajo y sobre todo en el trabajo que ustedes desempeñan, mantener las manos limpias es una de las medidas más importantes que podemos tomar para evitar enfermedades y para evitar transmitir virus o bacterias o microbios a otras personas. Muchísimas enfermedades, muchas más de las que nosotros creeríamos, se propagan por no lavarse adecuadamente las manos con agua y jabón, no solamente con agua, sino con este jabón o esta solución desinfectante que elimine precisamente todas estas bacterias. Lavarse las manos puede prevenir alrededor del 30% de las enfermedades relacionadas con los alimentos, por ejemplo la diarrea, que es una de las más comunes cuando no nos lavamos las manos, y cerca del 20% de infecciones respiratorias. Por ejemplo, el COVID es una enfermedad que afecta las vías respiratorias y una de las principales recomendaciones que nos hacían en ese momento era el lavado constante de manos. Vamos a ver un video muy cortico de cómo debería ser el lavado de manos regularmente, que es después de recibir un dinero, después de tomar el transporte público, cuando llego a la casa, todos estos momentos. Listo, entonces ahí vimos el lavado correcto de manos, vimos que no es una cosa de simplemente aplicarse el jabón, hacer así 2, 3 veces y listo, no, requiere muchos más pasos, mucho más tiempo. Lo que nos recomendaban en la época del COVID era que durara mínimo 1 minuto y supremamente importante no dejar durante ese minuto la llave abierta. Y hay un lavado de manos un poquito diferente, en realidad no es completamente diferente, solamente le agregan unos ciertos pasos cuando hablamos de las personas que manipulan alimentos. Entonces, yo les decía que el lavado anterior era como en el día a día, ¿listo? Como que cuando salgo del transporte público, cuando como algo, cuando recibo dinero. Pero ya cuando hablamos de manipular alimentos, entonces, en la cocina y con esos alimentos crudos sobre todo, pues hay mucho más peligro de tener estas bacterias en las manos. Uno de los más comunes, pues la salmonela, que uno se puede enfermar incluso pues de muerte con esta enfermedad. Entonces, es muy importante que hagamos un lavado
distinto y más profundo cuando manipulamos esos alimentos. Este lavado debe ser antes y después. Y vamos a ver el video también. Vean que aquí lo principal es que no solamente están aplicando agua y jabón en las manos, sino en el brazo también. Listo, entonces vimos que la diferencia es que también se incluyen los brazos para aplicar el agua y el jabón y de resto son los mismos pasos. Entonces los pulgares, las puntas de los dedos, hacerse así, ¿listo? Es casi lo mismo, solamente se le agrega un pasito extra. Y por último vamos a hablar de un tema supremamente importante cuando hablamos de alimentos y es la contaminación cruzada. La contaminación cruzada es cuando hay una transferencia de microbios, bacterias, virus infecciosos a los alimentos y esto pasa porque no hay unas buenas prácticas de higiene. Entonces, hay como tres focos de contaminación, que son las personas que manipulan los alimentos crudos y las superficies, o sea, el mesón, por ejemplo, o los utensilios, el cuchillo, por ejemplo, que se utilizan. Entonces, estos tres son los tres focos principales de infección, de contaminación cruzada. ¿Qué debemos hacer para evitar la contaminación cruzada? Usar siempre que se pueda elementos de protección, guantes, gorro y tapabocas. Si yo estoy manipulando sobre todo alimentos crudos, muy importante usar estas tres. ¿Listo? Porque, no sé, si no tenemos el gorro, entonces un cabello puede contaminar el alimento. Si estamos enfermos y tenemos tos, pues esos virus que nosotros tenemos pueden contaminar el alimento y por ende contaminar a otras personas. Y en las manos también, si no hacemos un correcto lavado de manos, e incluso si lo hacemos, es muchísimo mejor mantener los guantes. Lavar las manos antes y después de manipular alimentos y también de manipular dinero, porque el dinero se pasa de mano en mano, entonces está todo el tiempo contaminado. No utilizar los mismos utensilios para trabajar los alimentos crudos y los cocinados. Entonces yo no debería usar la misma tabla de picar para picar un pollo crudo para picar un pollo que ya está cocinado. Esto pues es algo que vamos a hacer en nuestra casa, ¿cierto? Que ya cuando lo vamos a cocinar. Entonces, importante no usar la misma tabla. Y pues el cuchillo tampoco, o debería lavarlo y desinfectarlo. Lo mismo con la tabla. Muy, muy importante cuando hablamos de estas tablas de picar, que en lo posible no sea tabla de madera, porque como es un material poroso, puede hacer que estén como, que penetre mucho más fácil estos microbios y pues genere mayor contaminación. Súper importante lavar y desinfectar los utensilios, entonces el cuchillo, la tabla de picar, todo lo que usemos. Y mantener todas las superficies limpias. ¿Cuáles son unos focos importantísimos de contaminación que nosotros hacemos todos los días? Que estamos cocinando y estamos usando el celular. Entonces el celular también está contaminado y estamos tocándolo con las manos y luego tocando la comida. Ustedes cuando van a vender alimentos y están tocando el dinero, el celular y luego los alimentos, también es un poco de contaminación cruzada. Entonces, mucho cuidado con este tipo de contaminación. Finalmente, pues les dejo esta frase que dice, tu salud es el resultado de tus hábitos diarios. Entonces, ojo con los hábitos, con las cosas que hacemos día a día, porque de eso depende nuestra salud.